Enfoque bíblico. Examinando el mundo en nuestros días a la luz de las Sagradas Escrituras. Un podcast de la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Le invitamos a escuchar a continuación el tema El cristiano y el suicidio, con el pastor Joel Sandoval Enríquez, un exhaustivo estudio en busca de respuestas bíblicas a un problema humano creciente en nuestros tiempos. Capítulo 5. Les saludo afectuosamente en el amado nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el día de hoy consideraremos el último punto de nuestro estudio, situaciones de depresión en la Escritura. Las personas que pasaré a mencionar a continuación también, al igual que nosotros, de semejantes pasiones que las nuestras, vivencias, también experimentaron lo que hoy se podría clasificar como depresión o angustia extrema. Como podremos ver en la propia Escritura, fue un enfoque en sí mismo lo que incitó el pecado y a su vez, lo llevó a la depresión. En primer lugar, consideremos a Elías. Elías, un profeta de Dios, reaccionó luego de una victoria sorprendente a las amenazas de la perversa mujer Jezabel, esposa del rey Acab, y temiendo por su vida, se entregó a la desesperación y huyó, aún después de una gran victoria. Dice la Epístola General de Santiago, capítulo 5, versículo 17, que Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros. Y Primero de los Reyes 19, del 1 al 4, declara: y Acab dio la nueva a Jezabel de todo lo que Elías había hecho, de cómo había muerto a cuchillo a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y así me añaden, si mañana a estas horas yo no haya puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, levantóse y fuese por salvar su vida, y vino a Beerseba, que es en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y sentóse debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: baste ya, oh Jehová, quita mi alma, que no soy yo mejor que mis padres. En segundo lugar, consideremos al rey David. El rey David fue confrontado con su pecado por medio del profeta Natán, y no se arrepintió oportunamente, por lo cual perdió la esperanza y el gozo de la salvación, como lo describe en el Salmo 51. Pero hay un salmo que declara la situación en la cual el rey David experimentó, que es el Salmo 38. Voy a dar lectura solo a los 10 primeros versículos. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas descendieron a mí, y sobre mí ha caído tu mano. No hay sanidad en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades han pasado mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Pudriéronse, corrompiéronse mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de irritación y no hay sanidad en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Bramo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, hame dejado mi vigor, y aún la misma luz de mis ojos no está conmigo. En tercer lugar, consideremos al profeta menor Jonás, quien, disgustado por las obras de la soberanía de Dios, se enojó con él, resultando en esto su deseo de morir.
Jonás 4 del 1 al 11 lo describe. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y enojóse, y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me precaví huyendo a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo a enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, ruégote que me mates, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salióse Jonás de la ciudad, y asentó hacia el oriente de la ciudad, e hízose allí una choza, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué sería de la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le defendiese de su mal. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Mas Dios preparó un gusano al venir la mañana del día siguiente, el cual hirió a la calabacera y secóse. Y acaeció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y desmayábase, y se deseaba la muerte, diciendo: Mejor sería para mí la muerte que mi vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: Mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿Tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella grande ciudad donde hay más de 120,000 personas que no conocen su mano derecha ni su mano izquierda, y muchos animales? En cuarto lugar tenemos el ejemplo del apóstol Pedro. Pedro negó al Señor Jesucristo mintiendo y jurando que no lo conocía, lo que le llevó a llorar amargamente. Mateo 26 del 69 al 75 lo describe. Y Pedro estaba sentado fuera en el patio. Y se llegó a él una criada diciendo: ¿Y tú con Jesús el Galileo estabas? Mas él negó delante de todos, diciendo: No sé lo que dices. Y saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: También éste estaba con Jesús Nazareno. Y negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Y un poco después llegaron los que estaban por allí y dijeron a Pedro: Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu habla te hace manifiesto. Entonces comenzó a hacer imprecaciones y a jurar, diciendo: No conozco al hombre. Y el gallo cantó luego. Y se acordó Pedro de las palabras de Jesús, que le dijo: Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliéndose fuera, lloró amargamente. Tenemos también el ejemplo de Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo, quien traicionó a Jesús y sintió remordimiento, no arrepentimiento bíblico, no arrepentimiento genuino, sino remordimiento por su pecado. Después de arrojar las 30 piezas de plata en el santuario, se suicidó colgándose. Esta situación la describe también el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, del versículo 1 al 5. Y venida la mañana, entraron en consejo todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, presidente. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando la sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué se nos da a nosotros? Viéralos tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, partióse
y fue y se ahorcó. También en sexto lugar, consideremos a Moisés, el caudillo de Israel. Moisés, bajo una presión realmente intensa, pide a Dios que le dé muerte. Sí, como lo acaba de oír. Números 11 del 10 al 15 lo atestigua. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y el furor de Jehová se encendió en gran manera. También pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Engendrélo yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde tengo yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Y en séptimo lugar, veamos y consideremos a Job, quien después de perderlo todo, como lo describe Job el capítulo 1 del 13 al 19, y también el capítulo 2 de los versículos 7 al 9, y estar bajo terrible angustia y dolor, maldijo el día en que nació. Así dice su libro en Job 3 del 1 al 6. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche que se dijo: varón es concebido. Sea que el día sombrío y Dios no cuide de él desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte. Repose sobre él nublado, que lo haga horrible como caliginoso día. Ocupe la oscuridad aquella noche. No sea contada entre los días del año, ni venga en él número de los meses. Hemos considerado a 7 personas descritas en la palabra de Dios, quienes, semejantes a pasiones como las nuestras, pasaron por vicisitudes, experiencias, pruebas, dificultades en extremo y aún de querer que Dios le quitase la vida. Estos problemas de depresión o de angustia severa no solamente se están desarrollando en el día de hoy, sino también en tiempo pasado, hombres y mujeres se enfrentaron a ellos. Durante este tema de exposición hemos respondido a algunas preguntas en sesiones anteriores. Recuerdo algunas. ¿El suicidio es un tema fácil de abordar? ¿Hay repercusiones después de concretarse el hecho? ¿Incide el lugar geográfico, la cultura, el entorno familiar, las costumbres, las creencias en el acto de concretarse? ¿Los gobiernos están preocupados por esta causa? Ahora daremos respuesta a algunas interrogantes que nos van quedando. ¿Qué pasa por la mente de aquella persona que planifica estratégicamente quitarse la vida? ¿Qué pasa por la mente? Intranquilidad, perturbación, exceso de negatividad, incomprensión, dolor extremo, entre otros. En general, la persona no desea morir. Lo que quiere es evitar el agudo sufrimiento y la carga con la cual lucha día a día. El deseo de aquella persona que planifica fecha, día y hora para quitarse la vida es para acallar el profundo dolor que le atormenta, que lo perturba y no le permite ser feliz. Es dejar de sufrir aquella negatividad e incomprensión de los que le rodean, los más cercanos, como por ejemplo su familia, y de una sociedad totalmente indiferente e indolente. ¿Puede reflexionar
¿Cuán importante es orar por creyentes que están pasando por valle de sombra de muerte? Es una interrogante para creyentes. Al igual que 6 de los 7 siervos mencionados en las Sagradas Escrituras que pasaron por momentos de depresión y sufrimiento, Elías, David, Jonás, Pedro, Moisés y Job, quienes también pasaron por el valle de sombra de muerte, por adversidad aguda, por depresión extrema, aún al punto de solicitar a algunos de ellos a Dios que le quitase la vida, los cuales requirieron la ayuda y dirección y el sostén de Dios. Si ellos necesitaron de este apoyo, ¿cuánto más nosotros? Ninguno de nosotros somos inmunes a pasar lo mismo. Nos podemos ver enfrentados a una situación como esta. Por ende, cuán necesarias y útiles son las oraciones intercesoras continuas de los unos por los otros. ¿Puede evitarse el suicidio de una persona? La respuesta es contundente. Por supuesto que sí. Por supuesto que puede evitarse si dejamos de ocuparnos y de preocuparnos por nosotros mismos. La palabra de Dios dice que en este tiempo cada uno busca lo suyo propio y atiende a las propias necesidades, descuidando las necesidades del prójimo, sobre todo las de su alma, las que son espirituales. Si hubiese preocupación y entrega por el prójimo, sí se pudiese evitar este flagelo. ¿Es importante preocuparme por mi hermano en la fe? No solo es importante, sino trascendental, ya que vivimos tiempos peligrosos en cuanto a lo espiritual, con doctrinas e ideologías perversas que pretenden desarraigar nuestra fe, principios y verdades bíblicas. Sumado a ello, el estrés laboral, la falta de comunicación y comunión, se torna muy difícil permanecer fiel y firme en nuestra fe. Finalmente, llegamos a las conclusiones de este extenso tema. Consideremos, en primer lugar, que Dios aborrece y rechaza el suicidio terminantemente, y nosotros, como hijos de Dios, también. No es el camino para librarse de una grave depresión o crisis extrema. Siempre Dios dará una salida. Dios aborrece el pecado, le es abominación. Pero es la voluntad de Dios que todos procedan al arrepentimiento para salvación del alma. En segundo lugar, a través de la historia del cristianismo, ha habido un rechazo hacia el suicidio como una opción válida para los cristianos. Hay extensas declaraciones de teólogos como Agustín y Tomás de Aquino, quienes de forma explícita llaman inmoral al suicidio. En todo el espectro de la doctrina cristiana, el suicidio ha sido rechazado de plano en todas sus formas. En tercer lugar, cuando los inevitables traumas, catástrofes y crisis de la vida amenazan con arrojarnos violentamente en contra de rocas y acantilados destructivos, es la fe personal y la visión que tenemos de nuestro Dios los que se encargan de trazar el camino hacia la seguridad. Al conocer a Dios como el que está detrás de nuestras circunstancias, podemos ir más allá del porqué de nuestras circunstancias al para qué de ellas. Tal conocimiento no niega las circunstancias o el dolor y sufrimiento que podamos tener que soportar, pero sí ayuda a ponerlos en perspectiva. Nuestros temores y lágrimas son muy reales. Pero conocer a Dios y comprender algo de su naturaleza nos puede llevar de la desazón a la esperanza. En cuarto lugar, en la Biblia se registran 7 suicidios, 6 en el Antiguo Testamento y 1 en el Nuevo Testamento. En ninguno de los casos se encuentra una aprobación moral del hecho, sino que se trata de una simple descripción de los sucesos. La Biblia nunca niega eventos históricos ni desvaloriza las emociones humanas. Ella presenta fielmente las buenas y malas experiencias de la vida. En quinto lugar,
La carne es débil y es capaz de llegar a cometer cualquier pecado, como lo describe la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, del versículo 19 al 21. En sexto lugar, el suicidio no es el pecado imperdonable. Esta idea se basa con frecuencia en la creencia de que la persona que comete suicidio es incapaz de pedir y recibir perdón después del acto, y por lo tanto recibe un castigo eterno. Debido a que el suicidio es un homicidio de la propia persona, es un acto pecaminoso. No obstante, el acto de suicidio no condena a ninguna persona al castigo y separación eterna de Dios. La salvación y la vida eterna son regalos que Dios otorga gratuitamente a todos los que reconocen su condición pecadora ante Dios y confían de manera personal en la muerte de Cristo en la cruz como el pago justo por su pecado. Así lo corroboran las citas bíblicas de Juan 3:16, Efesios 2, del 8 al 9, Romanos capítulo 8, versículos 31 al 33, segunda a los Corintios 5:21, entre muchos otros pasajes. La salvación para cualquier persona descansa sobre la obra completa y perfecta de Jesucristo en la cruz, no sobre el hecho de abstenerse de cometer actos pecaminosos. El suicidarse no nos condena de por sí al castigo eterno más que cualquier otro pecado por el cual no hayamos pedido perdón en el momento de la muerte. Primera a los Corintios 3, del 9 al 15, y segunda a los Corintios 5:10. Para el cristiano no hay ningún acto o pecado individual que pueda anular la salvación, cambiar el destino eterno o separar al creyente de Dios, incluido el suicidio. De nuestra propia naturaleza somos pecadores, y cualquiera de los muchos pecados que cometemos a lo largo de nuestras vidas podría condenarnos a la separación eterna de Dios si no existiera una cruz sobre la cual fue pagado eternamente la deuda por el pasado, presente y futuro de un creyente. La salvación y el suicidio son dos asuntos diferentes. Todos nosotros hemos cometido muchos pecados a lo largo de nuestra vida. Todos necesitamos la salvación, y esto es algo totalmente independiente de la cuestión del suicidio. Cada persona debe tomar la decisión de aceptar o rechazar la muerte de Jesucristo a favor de su propia vida. El destino de cualquier persona a quien hayas conocido y que haya cometido suicidio no quedó determinado por el acto de suicidio, sino por la relación con Cristo. Esa relación pudo haber sido pública o privada. Incluso esa persona, por cualquier razón, puede haber dudado acerca de la misma, pero Dios no duda al identificar a sus hijos. Así que debemos descansar en su misericordia, amor y promesas eternas. En séptimo lugar, normalmente el suicidio es un acto muy privado, y lo que haya podido manifestarse espiritualmente en esos momentos finales de desesperación es algo que solo Dios conoce. No nos compete indagar más allá del asunto. En octavo lugar, muchas personas, al realizar el acto de suicidarse, no son dueños de su voluntad en forma consciente, pues están pasando por una profunda depresión. En otros casos puede venir un arrebato o delirio, lo que les conduce al hecho de quitarse la vida. Aún aquí, no son dueños de su voluntad en forma íntegra. En noveno lugar, el momento después que la persona ha atentado con su vida y agoniza, solo Dios lo conoce, pues es omnisciente. Nosotros no. Además, mientras la persona esté en agonía, su alma y espíritu aún permanecen en él, es decir, están activos. Y en ese lapso de tiempo, ésta puede experimentar un profundo arrepentimiento. En décimo lugar, ¿cabe la posibilidad que un suicida incrédulo se salve? Sí. Cabe la posibilidad que un suicida se salve si en los últimos momentos antes de morir se arrepiente genuinamente y cree por fe en Jesucristo.
pues el alma y el espíritu aún permanecen activos en la persona. ¿Cabe la posibilidad que un creyente llegue a quitarse la vida? Sí. Cabe la posibilidad que un creyente llegue al extremo de quitarse la vida. Para el cristiano no hay ningún acto o pecado individual que pueda anular la salvación, cambiar el destino eterno o separar al creyente de Dios, incluido el suicidio. Romanos 8, versículos 1 y 37 al 39. Dios escucha las oraciones y los clamores de todos los que le invocan, y Él es siempre fiel en responder a esas peticiones. ¿Cuál es la reacción casi natural de los creyentes al saber que otro creyente conocido se ha quitado la vida? La tendencia en general es a cuestionar o juzgar, tratando de hallar una posible respuesta o justificación a tan sorprendente situación. Ese campo de juicio, de duda o cuestionamiento no corresponde a ningún creyente. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿Puedo ser de ayuda para aquella persona que está pensando en quitarse la vida? Por supuesto, si es que estoy preparado para hacerlo. En aquel periodo donde una persona ha manifestado quitarse la vida, lo fundamental es el acompañamiento familiar, de amistad, de hermandad. Este acompañamiento debe ser constante, continuo y alentador. La conversación debe apuntar a lo positivo, motivador, esperanzador, para opacar o anular la tremenda carga de negatividad por la cual la persona está pasando. La lectura de la palabra de Dios es muy apropiada en dicha instancia, puesto que puede ser un bálsamo refrescante en una etapa llena de desazón y desesperanza. ¿Existe algún indicador que me señale la tendencia que tiene una persona hacia el suicidio? Algunos de ellos. La tendencia a despedirse continuamente, ya sea en forma directa o indirecta. La manifestación de la desvalorización de la vida, la felicidad, las proyecciones en dicha vida. Y también la tendencia a estar continuamente en soledad. Y en un 10º lugar, dentro de las conclusiones, el mayor consejo a seguir en estos casos es suspender el juicio frente a un acto suicida. En ese terreno no nos podemos entrometer, no nos compete. Atendamos lo que nos dice Dios en su palabra. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29:29. Dios bendiga en nuestras vidas su santa palabra. Concluimos aquí nuestra edición de hoy de Enfoque Bíblico. Confiamos en que el tema haya sido de la mayor edificación para vuestras vidas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo.